Ahora, ¿cuál es lo importante aquí para el trabajo que hacemos? Tuvimos algunos que ir a las selvas 3 años, 5 años, 10 años y otros hasta 25 años más o menos. Hasta que se firmó la paz pudieron regresar otras personas. Durante esos años, pues muchas personas, el ejército los secuestró y los asesinó, los masacró, y estas personas fueron enterradas en lugares donde no son cementerios o no son lugares declarados para enterrar a personas, sino que son fosas clandestinas, son cementerios clandestinos en las selvas, en las montañas. Cuando un familiar sobreviviente busca nuestra colaboración, pues él se acerca y dice, miren, nos narra la historia de su familiar. Una vez que nosotros tenemos toda la información relacionada al caso, orientamos a la familia para la reconstrucción historial del hecho y acompañamos al familiar sobreviviente para que vaya al Ministerio Público a presentar su denuncia y la solicitud a la vez, ¿verdad? Y el paso siguiente es se ordene a los peritos forenses de arqueología para que vayan a hacer las excavaciones antropológico-forense para traer los restos óseos de la víctima. Mi nombre es Ricardo Pinto Búcaro, soy asistente de inhumaciones en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Una vez se encuentran el lugar donde hay un posible hallazgo, ya se comienza a hacer un trabajo muy despacio y muy meticuloso, donde se busca exponer la fosa clandestina sin alterar lo que hay adentro. Se comienza por determinar el perfil biológico de la osamenta que se encontró, es decir, determinar el sexo, la etapa de desarrollo o la edad, la estatura y cualquier característica que pueda servir para individualizarlo. Pues ya la identificación va encaminada. Y de último, pues es el perfil genético, el que se hace. El perfil genético de una osamenta se ingresa a una base de datos y las muestras que los familiares dieron también se ingresan a esa base de datos, y es ahí donde se hace el cruce y se puede determinar con un alto grado de certeza de si el perfil genético de esta persona corresponde con los perfiles genéticos de las personas que dieron su muestra. Nancy Valdés, directora de programas y proyectos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Yo inicié a trabajar acá cuando tenía 17 años, era muy joven y me di cuenta que desconocía totalmente lo que había pasado en Guatemala, la historia, las violaciones de derechos humanos. Y parecía que mi familia me metió en una cápsula donde no supe toda esa información que estaba sucediendo. Fui hasta que llegué a la universidad, conocí un poco más de la historia, empecé ya a trabajar acá y me di cuenta de todo lo que había pasado. Ahí fue donde decidí trabajar al servicio de las personas, porque realmente ese es el trabajo que hacemos acá en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, servir a las personas que están buscando a sus seres queridos. La satisfacción de ver a un familiar cuando le dices que hemos encontrado a un ser querido que lo está buscando por muchísimo tiempo, es una satisfacción incalculable, no se puede describir. En el caso de los desaparecidos, las personas siempre guardan una pequeña esperanza de que esté vivo. Las exhumaciones y las identificaciones corroboran que la persona falleció. Entonces, para las personas es muy doloroso porque esa es la confirmación de que efectivamente su ser querido murió, pero también les permite seguir adelante y saber la realidad en la que están. No solo guardar una esperanza, sino que ya saber que efectivamente su familiar falleció
y a partir de ahí pues iniciar el ciclo del duelo que cualquier ser humano necesita, la etapa en la que adaptan su vida a esa pérdida de un ser querido. En el contexto de un conflicto armado interno donde existía el ejército y existían los grupos insurgentes, pero la mayoría de personas que nosotros encontramos es población que no estaba combatiendo, era población civil que de alguna manera quedó en medio de esa guerra. La gran mayoría fueron asesinados de manera injusta sin estar ellos involucrados directamente en el conflicto armado. Personalmente, creo que me vi más afectada cuando mis niños estaban pequeños. Yo tengo 2 hijos y cuando mis hijos estaban pequeños y yo entraba al laboratorio y veía que estaban analizando los cuerpos de los niños, para mí siempre fue muy difícil, muy difícil. Traté de ser como no tan emocional, ¿verdad? Separarme de eso, pero igual me sigue pasando, han pasado los años y aunque tenga muchos años de estar acá, sepa de muchos casos, primero me sigue indignando muchísimo el tema de la violencia, no tolero ni siquiera ver películas violentas y el tema de los niños, ¿verdad? Que no tuvieron un destino tan triste, para mí personalmente es difícil. Ahorita la Fundación de Antropología Forense tiene más o menos 1950 casos trabajados por ahí. Se han exhumado alrededor de 10.000 individuos y van alrededor de 3.000 identificaciones en estos 25 años. Falta mucho por hacer, la CIDH estima que hay alrededor de 200.000 muertos a raíz de la guerra, entonces es una pequeña parte de lo que se ha trabajado, pero es significativa para la historia del país, para las comunidades. Es significativo el trabajo porque ha corroborado mucho de lo que los sobrevivientes han dado en sus testimonios de lo que fue la guerra para ellos. Estamos trabajando de la mano de donantes, de países amigos que colaboran con todo el proceso. Uno de los países que nos ha colaborado por los últimos años es Suecia, quien ha sido un aliado estratégico muy grande para nosotros porque ellos entienden las necesidades de nuestro país, entienden las dificultades del contexto y también entienden la importancia de los procesos de justicia transicional para poder tener un mundo más equitativo y con más justicia. Trabajamos con el Ministerio Público de Guatemala, que son los que nos nombran peritos para realizar los casos, mas sin embargo no recibimos recursos del Estado de Guatemala. Entendemos que no ha sido una de las prioridades. Creemos nosotros que es un acto de dignificación para nuestros seres queridos ir a traerlos para dejar al Camposanto, así lo conocemos por acá, o el cementerio como ahora comúnmente se dice, y estar cerca con nuestros seres queridos y rendirles pues homenaje de acuerdo al credo y culto y cultura de la persona que vive, ¿verdad? Es muy importante para las comunidades porque después de 40 años de que sucedió esto, las heridas siguen abiertas, las personas aún buscan justicia y de alguna manera la justicia más básica que ellos buscan es encontrar a sus seres queridos y poder darles esa inhumación como debe ser. Todos tienen que estar en un cementerio y creo que eso es un denominador común en todas las culturas humanas del mundo, ¿verdad? Siempre se busca que los fallecidos estén en el lugar adecuado para eso y no en cualquier otro lugar, o mucho menos perdidos sin saber en dónde quedaron, ¿verdad? Es importante la búsqueda de los desaparecidos, de nuestros seres queridos, y es importante el proyecto porque el proyecto apoya a los familiares de escasos recursos económicos porque las instituciones del Estado
no están cerca de las familias. Por ejemplo, aquí en el territorio Ixil, el pueblo Ixil está compuesto por 3 municipios y solo tenemos un ministerio público que investigue el caso. Y hay comunidades que se encuentran a 120 kilómetros, a 80 kilómetros, a 100 kilómetros de distancia donde está el centro de justicia. No hay vías de comunicación y si las hay están en pésimas condiciones. Para venir hasta este lugar se necesita transporte especial. Entonces el proyecto lo que hace es apoyar a estas familias en la medida de lo posible para que puedan viajar hasta los centros donde se ubican las instituciones de justicia. Otro aspecto importante es que las instituciones del Estado en su mayoría son personas que hablan el español y los sobrevivientes en su mayoría son personas de la descendencia maya, no hablan el español. Entonces el proyecto lo que hace es apoyarles en la traducción y el acercamiento entre el maya hablante y el hablante español, ¿verdad? Para que de esa manera la información pues sea consciente tanto para los familiares sobrevivientes como también para las personas que trabajan en el sistema de justicia.